Shalom, mis amados, bienvenidos a este tiempo de Torah al instante. Aquí estamos en nuestra segunda parte de la estación número 31, Abrona. Entendimos por esta estación como un punto de partida, un punto de enfoque, un punto de dirección. Así es que bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos. Aquí estamos en este tiempo apasionante de Torah al instante, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos una cordial bienvenida a esta su casa, Israel, Casa Integral. Bien, mis amados, caminando sobre una segunda parte de la jornada número 31, Abrona. Pues tomamos como punto de partida, por favor acompáñenme al libro de Números en el capítulo 33 y estaremos en el verso 34. Números capítulo 33, verso 34. Recuerden que allí es donde nos da el punto de partida para las 42 estaciones. Verso 34 dice: salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Muy importante. Pero para dar una continuación a lo que ya vimos en la jornada anterior, repito, ahora vamos a ir nuevamente también al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 8, porque aquí definitivamente nos hace una claridad muy, pero muy necesaria que debemos considerar antes de continuar. Capítulo 1 del libro de Devarim, capítulo 8 del libro de Devarim a partir del verso 1 en adelante. Dice la palabra, por favor, dice, denme un momento, por favor, dice: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Es decir, la palabra nos está indicando que para entrar hacia esa tierra de promesa, la primera condición, si la puedo poner así, es ante todo entrar en el cumplimiento de las ordenanzas, en el cumplimiento de los misbot. Y ahora, por favor, acompáñenme también al libro de Devarim, en el capítulo 2 del libro de Devarim, que ya lo hemos leído en varias ocasiones, en varias estaciones, por supuesto, y vamos a leerlo a partir del verso 1. Dice la palabra: luego volvimos, por favor, subrayen la palabra volvimos, y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Adonai me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Hermanos, 38 años después de que salieron de Egipto, aquí particularmente en el monte de Seir, ya hemos visto una buena parte, casi que la gran mayoría de las últimas estaciones, las hemos tenido que vivir justamente aquí en el monte Seir. Repito, luego volvimos y salimos. No sé cuántos de nosotros podemos repetirnos en nuestro diario vivir, en nuestro camino por la vida, y volvimos y salimos. Nos mudamos para tal parte y volvimos y salimos. Y nos fuimos a tal ciudad y volvimos y salimos. Y probablemente muchos de nosotros llevamos
con esta frase y volvimos a salir, y volvimos a salir, y volvimos a salir, y estamos, como diría por allí la canción, rodar y rodar, rodar y rodar. Volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Esta expresión Mar Rojo, a propósito, para mencionarla, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué se le llama el Mar Rojo? Realmente no es porque sea rojo, obviamente. Se le llama el Mar Rojo porque es el mar de Edom. Recuerden que estamos en el monte Seir, y aquí en el monte de Ir están los edomitas también. Y desde el monte Seir, los Edom, que significa rojo, por eso entonces de allí el Mar Rojo. Y es muy importante porque aquí, repito, van a pasar mucho tiempo. Es decir, que pasaron cerca, repito, hasta llegar casi a los 38 años de viaje, y allí es donde van a permanecer dando vueltas y vueltas y vueltas. Dice el verso 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Por eso aquí la palabra Abrona es muy, muy importante en esta estación. Porque como lo vimos en el programa anterior, cuando hablamos de la palabra Abrona, dijimos que tiene que ver con el cruce, el paso. También tiene que ver con la santidad, porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Hashem. Aquí ya empezamos a cumplir las ordenanzas, las misbot, a enfocarnos, a tomar dirección, a tomar sentido, a tomar ruta. Y por supuesto, en este punto de cruce, en este punto de partida, es donde se van a tomar muchas de las decisiones más importantes que el pueblo de Israel debe tomar. Verso 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte Seir. Es supremamente importante. Es más, les pido por favor, nuevamente vaya conmigo en el libro de Devarim, en el capítulo 2, y lea por favor muy atentamente el verso 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte Seir. Y repito, insisto mucho en esto, porque más adelante, si el tiempo no lo permite, veremos la historia con David, con Salomón y varios de los reyes de Israel, que ocurrió justamente aquí en este monte Seir. Dice el verso 8, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá. El camino del Arabá es lo que se ve allá rodeando todo lo que es la parte del Golfo de Acab, que es lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, ese camino de Arabá hacia el norte, y nos alejamos del territorio donde habitaban los hijos de Seir por el camino de Arabat, y allí continuará la siguiente estación que veremos, la estación número 32. Entonces aquí nos daremos cuenta de algo, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de el norte, es decir, por el camino del Arabá, que es desde Eleat. Aquí observen que nos da en el texto bíblico, nos dice Elat. Esta estación Arabá, Abrona, esta estación Abrona también tiene un nombre que es el nombre de Elat. O sea que cuando encontremos Elat, estamos haciendo referencia al mismo punto de partida. Y observen que aquí hay una orden de parte de Adonai y les dice, tomen ruta norte, ruta norte, ruta norte, ruta norte. Usted recuerda que si usted alguna vez ha utilizado una brújula o abre una brújula, usted notará que siempre la brújula por el norte magnético tiene la tendencia, la indicación de la brújula siempre será el norte. Es decir, hay una ruta definida. Y aquí vemos cómo les dice el Eterno, volveos al norte. Es decir,
Partan de Elat, partan de Abrona y Ezión-Geber. Elá y Ezión-Geber están la una al lado de la otra. Entonces, primero se menciona en algunas versiones, repito, la palabra Abrona, pero en otras se va a mencionar la palabra Elat. Y luego más adelante llegarán a otra estación muy cercana, continua, que es Ezión-Geber, y entonces desde allí tendrán que partir y apartarse hacia la parte del Arabá. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta estación? Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Primera de Reyes. Acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Reyes. Y vamos a tomar una porción del capítulo 9. El primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 26. Permítame confirmar si es Primera o Segunda de Reyes. 26. Sí, Primera de Reyes, capítulo 9, verso 26. Dice la palabra, observen, hizo también el rey Salomón naves en Ezión-Geber, que será nuestra estación 32, pero que estamos aquí, vecinos continuos con Abrona, que está junto a Elot. Recuerden que Elot es Abrona. En la ribera del Mar Rojo, recuerden que el Mar Rojo es el mar de Edom, en la tierra de Edom. Bueno, aquí está explicándolo. Y envió Hiram en ellas a 6 siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Muy bien. Veamos un momento, avancemos en la lectura al libro, aquí mismo, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 14. Y en el capítulo 14, cuyo título es Profecía de Ahías contra Jeroboam, en este texto vamos a ir al verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 21, dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando empezó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Adonai eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo. Por favor, subraye en el verso 22 del primer libro de Reyes. Esta información es extremadamente necesario que la tengamos presente. Repito, porque cuando leemos los textos bíblicos, recuerden que siempre hemos mencionado, es necesario que haya una comprensión de la lectura. Si estos textos los leemos de manera independiente, separada, como historia particular, no tienen relevancia. Pero cuando conectamos lo que estamos siguiendo, en este caso las estaciones, y estamos entendiendo la importancia de la estación 31, Abrona, inmediatamente miraremos la estación siguiente, que es Ezión-Geber. Ya vemos que Salomón allí, dice la palabra, que se hicieron unas embarcaciones y se trasladaron hasta otro punto y recogieron el oro. Ahora, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15 y en el capítulo 14, y en el verso 21, nos menciona a Roboam. ¿Quién es Roboam? Hijo de Salomón, quien reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, la ciudad que Adonai eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y el verso 22 nos da una información que usted debe resaltar, porque ocurre justamente aquí, en Abrona, y van a ocurrir acontecimientos extremadamente delicados. ¿Cuáles son? El verso 22 nos los dice. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Adonai, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso.
Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Adonai había echado delante de los hijos de Israel. Y al quinto año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Adonai y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro de Salomón que había hecho, y en el lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Adonai, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboán todos los días, y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonita, y reinó en su lugar Abián, su hijo. Toda esta historia es relevante en el sentido, hermanos, de que en este pueblo ocurre una desobediencia. ¿Y qué es importante que estamos viendo en Abrona? Que la ordenanza de caminar a la tierra de promesa es caminar en el cumplimiento de las misbot, las ordenanzas, y en el temor de Adonai. Pero el texto inmediatamente nos dice que Roboán hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Entonces, aquí viene una consecuencia. La consecuencia de la desobediencia, muy importante. Y cuando nosotros miramos este texto, en el verso 21 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías. Azarías aquí es el mismo rey Usías. Si ustedes comparan esta historia de los reyes con lo que dice en el libro de Crónicas, nos daremos cuenta que aunque los nombres cambian, definitivamente se está refiriendo a una misma persona. En Reyes se le llama el rey Azarías y en Crónicas se le llama el rey Usías, pero es la misma persona. ¿Qué es importante? Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y le hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Reedificó a Elaat. Recuerden que aquí Elaat es Abrona, y restituyó a Judá después de que el rey durmió con sus padres. Muy bien. Si continuamos en la historia, ahora vamos a ir al segundo libro de Reyes. Acompáñenme al segundo libro de Reyes y vamos a tomar el capítulo 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, y veámoslo desde el verso 1 en adelante hasta el verso 6. En el año 17 de Pecá, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 22 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Adonai, como David su padre. Por favor, subráyelo. No hizo lo recto delante de Adonai, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Adonai echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat, que es aquí la estación donde estamos, para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Vean qué interesante lo que vamos escudriñando en la palabra, y por eso repito, esta estación, Abrona, Elat, no la podemos pasar desapercibida, porque en las crónicas y en los libros Primera y Segunda de Reyes nos habla de todos los acontecimientos que
suceden justamente aquí en esta estación, en este territorio. Pero lo que ocurre aquí en este territorio son ante todo consecuencia de los líderes, de los hombres escogidos, elegidos, formados, establecidos de la casa de Israel para ser reyes de la casa de Israel, que terminan con un testimonio absolutamente pervertido en idolatría, en todo tipo de prácticas del mundo, como típicamente lo hemos visto en muchos de los textos. Ahora, tenemos que buscarle a toda esta historia que estamos desarrollando, y es lo que es interesante en el programa que estamos considerando. Es necesario que miremos de qué manera esto nos identifica, de qué manera Adonai nos habla frente a estos acontecimientos. Y nos daremos cuenta que, por supuesto, tiene un mensaje para nosotros hoy. Nosotros venimos de una condición de la oscuridad, de la religión, de la idolatría, de muchas cosas, incluso de personas que ni siquiera nunca creían en Adonai o en la palabra. Muchos caminando en falsas palabrerías o en filosofías de hombres, como quiera que sea. Y sin embargo, aquí lo que el Eterno nos está diciendo es que caminando en el propósito de Él, en su palabra, entonces todas las cosas nos ayudarán para bien. Vamos a ir por un momento, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Y en el libro de Primera de Tesalonicenses vamos a tomar el capítulo 2. Y a partir del capítulo 2 veremos el verso 1. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Adonai para anunciaros el evangelio de Adonai en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Adonai para que se nos confiese el evangelio, así hablamos. Hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Adonai que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Adonai es nuestro testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Mashiach. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo la palabra de Adonai, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Adonai. Vosotros sois testigos, y Adonai también, de cuánta sana, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Y por qué viene toda esta historia? Porque nos está hablando de cómo nosotros, cuando recibimos en esta estación Abrona el enfoque, la dirección, el ministerio, el llamamiento, el carácter, el fundamento, la identidad como casa de Israel, nosotros ahora, y lo hemos repetido en tantas ocasiones, somos luz a las naciones, somos luz en medio de la oscuridad, somos como los faros, ¿recuerdan? El faro de luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, hablaremos con denuedo, hablaremos con la palabra. Recuerden, se los he mencionado una y otra vez. En Israel Casa Integral no damos opinión. Pues a mí me parece, yo creo, yo considero, pues pensándolo bien podría querer significar tal cosa. No, hermanos. La palabra no es para opinar, la palabra no es para entrar en debate y buscar la mejor apreciación o quién es más objetivo.
La palabra es el emet, la verdad, verdad. No una verdad aparente, no una verdad supuesta. La palabra es la palabra y por lo tanto cuando nosotros compartimos el mensaje, cuando nosotros presentamos a otras personas el temor de Adonai, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, no lo hacemos para vanagloria, no lo hacemos para recibir views, no lo hacemos para tener el mayor rating, no lo hacemos para ganar adeptos, comillas, no, amados, lo estamos haciendo para transmitir lo que Adonai ha puesto en nuestro corazón, y es que Él nos ha traído de la oscuridad a la luz y hemos crecido, librándonos de toda manera vieja de pensar, librándonos del egoísmo, el engaño, la mentira, la vanidad, el pleito, la contienda, la lashon hara, el estar hablando lo que no tenemos que hablar, y aprender a caminar en la obediencia, aprender a caminar en el temor de Adonai, aprender a caminar en su propósito, aprender a caminar en lo que el Padre tiene establecido para cada uno de nosotros. Aquí mismo en el segundo libro de Tesalonicenses, si me acompaña por favor, hay una frase que es supremamente importante en el segundo libro de Tesalonicenses, por favor, en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 4. Vamos a leerlo en el contexto desde el verso 1, por favor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Mashiach, Yeshua nuestro Mashiach, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Adonai está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Adonai o es objeto de ministerio, tanto que se sienta en el templo de Adonai como Adonai, haciéndose pasar por Adonai. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad? Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Sino que según fuimos aprobados por Adonai para que se nos confiese el evangelio de la palabra que compartimos, y así hablamos, como para que nosotros no sea para agradar a hombres de palabra y convencerlos de motivación, sino para que reconozcan claramente en sus corazones que nuestro amado Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hoy nos presentamos, dice la palabra, como obreros aprobados, que no tenemos nada más sino el temor en Adonai, que podemos caminar, si me permiten usar la expresión, con la frente muy en alto, porque entendemos nuestra identidad como hijos de la casa de Israel. Que nadie nos juzgue por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de pensar, que nadie nos juzgue por la celebración de las convocatorias de Levítico 23, que nadie nos juzgue porque celebramos nuestro día de Shabbat, que nadie nos juzgue porque dejamos de consumir los alimentos impuros, que nadie nos juzgue porque estudiamos en el hebreo el origen de la palabra y entendemos el propósito más claro de la misma. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando venimos a la verdad, al emet, recuerden que muchas personas, y tanto que hemos compartido sobre esto a nuestro alrededor, familiares, amigos, cercanos, ministerios, pastores, que hoy nos conocen y que saben que estamos caminando en la revelación de las raíces de nuestra fe en Yeshua HaMashiach, y para muchos es tema de cuestionamientos, tema de juzgamientos, tema de molestia, de incomodidad, incluso de burla, hermanos, incluso de burla. Y cada vez que esto ocurre, nosotros sabemos que escrito está. Y si escrito está,
recuerda guardar el día de reposo, Shabbat, escrito está. Recuerda tener tu tiempo de Brit Milá, circuncisión, escrito está. Pero no, los conceptos de hombre, los pensamientos del hombre dicen, bueno, no, es que eso era para la antigüedad, eso era en otros tiempos, eso nada tiene que ver con hoy. Pero se les olvida leer que aquí dice, y este será mi pacto eterno. ¿Será que lo leemos, mis amados, como por aquellos de que estén escuchando por primera vez y digan, y este pastor Álvaro, ¿de qué estará hablando? ¿De dónde está sacando esa historia? Pues leámoslo, hermano, que nada más hermoso que poder compartir la palabra. Libro de Bereshit, capítulo 17, Génesis. Era Abraham de 99 años cuando apareció Adonai y le dijo, yo soy tu Elohim todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto, el pacto de Adonai contigo, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Por favor, usted puede subrayar en el libro de Bereshit capítulo 17, y te multiplicaré en gran manera. Porque ¿qué ocurre, hermanos? Todos tenemos el concepto de que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por toda la enseñanza bíblica, eran hombres extremadamente prósperos. Pero en ningún texto que leamos en la Biblia vemos que su prosperidad ocurrió con la manipulación de la palabra. No, de ninguna manera. Abraham, de hecho, aunque era un hombre extremadamente prosperado, literalmente nunca nos habló de sus riquezas o de cuánta economía podía tener. Literalmente la Biblia nos muestra que Abraham era un hombre extremadamente próspero. Y de igual manera, lo único que sabemos que adquirió con 400 shekels, se me escapó la palabra, 400 monedas, literalmente fue la cueva de Macpela. Compró hasta el día de hoy y escriturada con la notaría única de Jerusalén. Allí está registrada en Hebrón, ahí está la cueva de Macpela. Cueva de Macpela en la cual fueron enterrados los patriarcas y las patriarcas. Isaac hereda todo de su padre. Los pozos que volvió a abrir, los pozos del agua, y todos estos pozos tienen que ver con la palabra, pero a su vez tienen que ver con prosperidad también. Y Jacob, pues ni se diga de Jacob, en la tierra de Aram, en el lugar de la casa de su tío, luego suegro, del abuelo de sus hijos, que serán las 12 tribus de la casa de Israel, y de sus nueras, hijas 2 de Labán, más las 2 concubinas, Raquel, Lea, Milpa y Silpa, y los 12 hijos, más Dina, que no la podemos dejar por fuera. Entonces nos habla literalmente, cuando se refiere a Jacob, nos cuenta todo lo que recibía en prosperidad, en sus ovejas, cómo se multiplicaba en sus ganados, y se multiplicaba, e incluso nos dice que cuando se fue a reencontrar con su hermano en el camino, dice que al escuchar de que venía con un ejército poderoso, pensando en que tenía una palabra comprometida de quitarle la vida a Jacob, ustedes recordarán que Jacob, dice la palabra, que extendió su mano y de lo que encontró por ahí preparó una sedacá para enviar a su hermano y calmar un poco esa supuesta ira y venganza que tenía contra él. Y cuando nos describe el texto bíblico lo que tomó por ahí, que eso lo vimos ahora en la paracha anterior, en Vayetse, pues nos damos cuenta que lo que tomó no fue cualquier cosita que tomó ahí a la mano, sino que tomó una muy buena cantidad de partes de su ganado, de su prosperidad, para enviarle a su hermano. ¿Qué quiero significar con esto, hermano? Quiero con esto significar: pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Adonai habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Por favor, ¿qué entiendes como pacto perpetuo? Pacto perpetuo en la época antigua, o pacto perpetuo significa sempiterno, significa hoy, mañana y siempre, significa eternidad. Un pacto perpetuo. Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Adonai de ellos. Dijo de nuevo a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú descenderás después de ti por generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces esto es algo que se inventaron en Israel Casa Integral. Por favor, hermanos, si nosotros leemos literalmente lo que la palabra dice, escrito está, escrito está. Por eso no podemos prestar oídos a entrar en polémicas, que si se circuncidan, que si no se circuncidan, que si esto sí, que eso es del antiguo pacto, que eso es de los judíos. Por favor, yo les pido a todos mis amados hermanos de Israel Casa Integral, cada vez que te sientes con una persona de esta línea, que juzga, que critica, que murmura, que ataca, que debate, que quiere entrar en controversia, mire, mi amado, no tenemos ninguna necesidad de entrar en ese tipo de conversaciones. Les pido, mis amados, por favor, absténganse de entrar en conflictos. Si usted quiere hablar del pacto y la Brit Milá, y que si esto sí existe y que si eso no existe, dígale, vaya a Génesis 17 y lea, pero lea entendiendo, lea con discernimiento y punto. Es lo que tenemos que decir. No necesitamos entrar a controversiar, repito, yo huyo de ese tipo de situaciones, les voy a ser muy sincero, huyo de ese tipo de conversaciones. No me gusta entrar a los temas polémicos de la palabra para contradecir, para rebatir. ¿Por qué? Porque la palabra no se defiende. Ella se defiende sola, porque ella es el Emet, y por donde le quieras buscar cualquier distracción, cuando tú caminas en la línea, entonces ya tenemos claro cuál es el pacto. Por lo tanto, Rab Shaul está hablando toda esta historia también y nos dice: según fuimos aprobados por Adonai para que se nos confiese el evangelio. Cuando nosotros queremos servir en el ministerio, caminar en el propósito de Adonai, caminar para la cual fuimos aprobados por Adonai, entonces lo que debemos buscar siempre será la revelación de su palabra, en la obediencia y en el temor de su palabra, porque esto es como literalmente, para decirlo, como una puerta que se abre y que nos permite avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Si miramos un momento, por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis. Creo que ya habíamos leído en otra estación anterior, en el libro de Apocalipsis, el mensaje que el Eterno tiene específicamente con cada una de las congregaciones, con cada una de las iglesias. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, por favor, acompáñeme. Vamos a tomar, permítame, llegó un momento, vamos a mirar. Vamos a tomar Apocalipsis y veamos en el capítulo 1 en adelante, el capítulo 2, el mensaje de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. Quiero llegar a Filadelfia. Miremos un momento en Filadelfia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, hay una palabra establecida a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer cómo en este texto, cuando habla de las iglesias, nos indica una palabra que tiene poder para nuestros días hoy, aquí en la estación Abrona. Vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Atención, verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por favor, usted está leyendo conmigo, amados. Alguien está escribiendo aquí en el chat, por favor. Gracias por las personas que aquí en el chat me ayudan y leen y escriben los textos bíblicos para que los que van llegando puedan mirar en qué punto estamos hablando. Lo voy a repetir. Estoy en Gilgal-gud, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y estamos tomando el verso 7, 8 en adelante. Voy a repetir el verso 8. El ángel de Adonai habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo conozco tus obras. Dígalo, ese soy yo. Adonai conoce mis obras. Yo conozco tus obras. He aquí, perdónenme un segundito, por favor. Gracias, estaba mirando el tiempo, como estamos de tiempo. Dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Por favor, dígalo conmigo: puertas abiertas delante de mí. Puertas abiertas delante de mí en todas las áreas de mi vida, porque estamos en pacto con Adonai. Y el pacto con Adonai dijo: este pacto es perpetuo. Y en este pacto te multiplicaré en gran manera. Y por favor, cuando estoy hablando de la palabra multiplicarte en gran manera, no lo interpreten, por favor, porque sé que ya no lo podemos interpretar así, pero por si acaso alguna persona. No estoy hablando en el mensaje de la prosperidad, del evangelio de prosperidad que algún día nos enseñaron. Estoy hablando de la multiplicación en el sentido de cómo Adonai nos está usando, nos va a usar y nos usará para que su palabra, la palabra de Hashem, de Adonai bendito sea, salga a las naciones, vaya a los corazones, vaya a todos aquellos de la casa de Israel que se encuentren por ahí distraídos, apartados, sin sentido, sin identidad, y esa palabra produzca el efecto para la cual Adonai ha permitido que la presentemos. Multiplicarnos significa la bendición de familia, de hogar, de salud, de comunidad, de congregación, de todo cuanto hacemos para agradar a Hashem. En todo Adonai nos guarda, nos cuida, nos protege y por supuesto nos bendice, nos bendice, nos bendice. Pero estamos trabajando en el ministerio, estamos trabajando para el propósito de Hashem, y dice: esta puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar tu voz, tu palabra, porque la palabra viva, eficaz y penetrante, la palabra viva, la palabra que tiene poder, que tiene autoridad, cuando sale de tu boca, produce el resultado de parte de Hashem. Y dice entonces: porque aunque tienes poca fuerza, aunque nos sentimos a veces con debilidad, aunque no nos sentimos con cierta capacidad, yo me admiro de muchos de mis hermanos en Israel Casa Integral. Cuando escucho su testimonio dicen: pastor, yo realmente era una persona tan callada, tan tímida, yo no podía hablar, a mí me daba vergüenza dirigir una reunión, estar en un grupo, compartir, pero Adonai me ha transformado. Hoy puedo hablar con denuedo, hoy puedo hablar con seguridad, puedo hablar con certeza, puedo hablar con autoridad, porque de suyo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habla a través de nosotros. Amén. Y dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hemos guardado la palabra, su bendita palabra. La hemos guardado. No dice tu opinión, has guardado tu opinión, has guardado tu filosofía, tu filología, tu teología. No. Has guardado la opinión del concilio, la denominación. No. Estamos guardando el poder de la palabra. Hebreos 4:12. El poder de la palabra. Y porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, Yeshua, Yod Hei Bad Hei, mi amado Adonai. Dice entonces: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Por eso yo les insisto, hermanos, Israel Casa Integral, nosotros no somos una fotocopia del pueblo judío, siendo nuestro amado Yeshua HaMashiach judío, de la tribu de Judá.
Pero hoy, cuando estamos en este tiempo de transición a nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, nos volvimos o se han vuelto tantos ministerios fotocopias judaizantes, judíos. Cada vez queremos parecer más judíos. Por favor, somos 12 tribus. Hay una tribu llamada Judá, bendito el Eterno, Yeshua nuestro Mashiach, viene de la tribu de Judá. ¿A qué tribu pertenecemos nosotros? A cualquiera de las 11 distintas. Judíos no, porque no nacimos ni tenemos la línea ni la genealogía judía. ¿Están conmigo? Por lo tanto, no pertenecemos por genealogía, por gen, a la tribu de Judá, pero pertenecemos a la casa de Israel. Entonces, cuando venimos a Torah, lastimosamente los ministerios lo que hacen es fotocopiar el modelo judío, y por supuesto de allí viene tanta discordancia y tanta variedad de opiniones en la que se habla del que se judaizaron. Pues es que tienen toda la razón. Tienen toda la razón en lo que se dice. Por eso nosotros tenemos que ser, como diría un programa por ahí en televisión, ¿ustedes no pueden ser normales? Tenemos que aprender a ser normales. Puerta abierta para llevar la palabra. Puerta abierta para no negar el nombre de Yeshua. Puerta abierta para que nosotros caminemos en el amor y en el temor de Adonai. ¿Qué dice el verso 7? Dice: el ángel de la iglesia de Filadelfia, y dice: por cuanto tú hiciste esto, por cuanto tú guardas mi nombre y por cuanto tú guardas mi palabra, entonces yo conozco tus obras, y aquí yo te entrego, dice, a todos aquellos que pretenden ser fotocopias, y los aparto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Adonai, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Adonai y el nombre de la ciudad de mi Adonai, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Adonai, y mi nombre nuevo. Muy bien. ¿Qué ocurre entonces en el caso contrario? Estamos buscando una aplicación a nuestra vida espiritual hoy, cuando entendemos la estación 31 Abrona. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en la infidelidad de la palabra? Recuerden, varios de los reyes de Israel, cuando fueron reyes en su momento, hicieron holocausto, adoración, idolatría, imágenes, ofrecieron aún sus propios hijos al fuego, a Moloc. Ustedes recuerdan esa historia. Y todo esto nos muestra cómo entrar en desobediencia, en la infidelidad de la palabra, por supuesto, trae las consecuencias así. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí nos está indicando, mis amados hermanos, que cuando nos apartamos de la palabra, o cuando enseñamos una palabra que no es lo que escrito está, sino que estamos enseñando las revelaciones del hombre, la revelación del hombre, con mucho respeto, a mis amados, con todo el respeto. Está bien que leamos, siempre se los he dicho, soy un defensor absoluto de la lectura. Hermanos, lean, lectura. Pero tenemos que leer y tenemos que hacer comprensión de la lectura. Porque si nosotros nos dedicamos a la lectura de la Torah oral, rabínica, y queremos convertir la Torah rabínica oral en el formato de nuestra vida, pues definitivamente entendemos que esa lectura rabínica es rabínica para el pueblo de Judá ortodoxo, que caminan con la lectura rabínica. Nosotros caminamos con la lectura escrita, lo que escrito está. Por eso, mis amados, cuando vemos la importancia de la palabra, aquí, aunque tengamos poca fuerza, aunque pareciera que somos pocos, y digo pareciera que somos pocos, hermanos, porque ¿qué ocurre? Tenemos el síntoma, si puedo decirlo de esa manera, tenemos el síndrome del iglecrecimiento evangélico. Y no es que haya algo malo en ello, por favor. Pero cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos pastores en algunas naciones, o me llaman o cruzamos palabra,
Muchos me dicen, pero pastor, es que realmente nosotros somos tan poquitos aquí en la ciudad, ya llevamos casi 10 años o 6 años o 5 años estudiando Torá. Cuando éramos de la iglesia evangélica teníamos un grupo de 100 personas. Pero desde que empezamos en Torá somos solo 15, somos solo 20. ¿Y qué, hermano? ¿Y cuál es el problema? Pareciera ser que nos medimos por un número. Por favor, no os podéis medir por números. Las estadísticas son importantes. ¿Cómo se llama? Las cronologías. Se me escapó la palabra. Sí, la estadística es muy importante. Pero, amados, donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, que dice la palabra, ahí estoy yo. Lo importante no es tener una multitud de gentes por todas partes y pensar que hemos crecido y hemos alcanzado ¿qué? ¿Qué hemos alcanzado? Hemos alcanzado un número importante de gente, sí, pero la pregunta es, ¿hemos alcanzado almas y personas que verdaderamente amen la Torá? Que verdaderamente vivan la Torá, que verdaderamente conozcan su identidad como casa de Israel? ¿O hemos alcanzado a un número de gente que tienen como una intención, un deseo, un anhelo de transición, pero no encajan, y les hemos pintado un panorama y un paisaje espectacular, pero cuando se trata de obediencia, cuando se trata de convocatorias, cuando se trata de Tevilá, cuando se trata de Midbet, cuando se trata de purificación, cuando se trata de Brit Milá, cuando se trata de los misbot, ay no, pastor, perdóneme, pero hasta allá sí no, a mí no me diga por favor que no puedo comer cerdo, porque sinceramente me da pena, pero es que nosotros en la familia toda la vida hemos comido cerdo y a mí usted no me tiene que decir que yo tengo que comer. Entonces nosotros no podemos tener gente tibia. Acuérdense que hablamos en estos días un mensaje que algún día algún pastor me compartió en el discipulado radical y verdadero. Tenemos que ser claros, que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque es la palabra de Hashem. No caminamos con herejías, no caminamos en nuestras propias ideas, no caminamos con las opiniones de terceros, no caminamos con el libro del fulano de tal, no, hermanos. Caminamos con lo que escrito está en el poder de la palabra y no en el poder de escritos de los hombres. Esto es la estación Abrona. Aquí es donde buscamos un norte. Aquí es donde nos definimos y encontramos el cruce, el paso. Por eso recuerden que al hablar del cruce, el paso, mencioné cómo Abraham fue llamado el hebreo, el de Eber, que viene del pasador de ríos, porque llega un momento en que tenemos que pasar al otro extremo, hermano. Veníamos de la oscuridad, ahora estamos en la luz. Veníamos del engaño, ahora estamos en la verdad. Veníamos del chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, el pleito, la contienda, esto, lo otro. Ahora estamos en el enfoque, estamos en el carácter de Yeshua, en la mente de Yeshua. Por lo tanto, aquí nos dice en Filadelfia, ustedes han guardado mi nombre, y entonces he aquí, yo hago algo por ustedes, voy a mantenerlos firmes, yo haré, dice Adonai, yo haré por cuanto han guardado mi nombre y por cuanto han guardado mi palabra. Vamos a ir un momento al primer libro a Corintios, por favor, acompáñeme. Espero alcanzar unos minuticos para cerrar. Estamos un poco cortos del tiempo y quiero dejar cerrar el tema de esta estación para hoy. Bueno, hasta donde podamos llegar avanzaremos. Primer libro a Corintios en el capítulo 11. En el capítulo 11 del libro a Corintios, primer libro a Corintios, capítulo 11, vamos a avanzar y acompáñenme por favor al verso 31. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Adón, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Y qué nos está indicando? Nos dice esta palabra que necesitamos siempre mantenernos en la comunión de familia, como casa de Israel, como puerta abierta, como fidelidad, como la iglesia de Filadelfia, guardando siempre la ordenanza, el misbot, lo que Adonai tiene para con cada uno de nosotros. Dice la palabra, he aquí yo vengo pronto a Filadelfia, retén lo que tienes, iglesia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos, amados? Tenemos el poder de una palabra que edifica, porque también dice la palabra, al que venciere, dígalo conmigo, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Adonai. Y esa columna que hoy estamos siendo formados es para qué, para sostener. Yo recuerdo que utilizaba alguna vez hace muchos años un ejemplo, viene a mi corazón presentarlo ahora mismo, y usted puede escribirlo ahí en sus notas, en el chat. Yo soy un puente. Yo soy puente. ¿Y qué significa que yo soy un puente? ¿Para qué es un puente? El puente se utiliza, obviamente, para pasar de un lugar a otro. Para pasar de un lugar a otro. Y cuando vamos a muchas ciudades o lugares, hay un río, hay un lago, hay aquí en los Estados Unidos hay algunos lugares de lagos donde hay puentes hipergigantes, extremadamente inmensos sobre el lago, y abarcan, repito, millas tal vez de distancia, que sin ese puente sería impresionante el giro y la vuelta inmensa que tomaría probablemente horas para hacer un recorrido que a través de un puente logramos hacer en mucho menor tiempo. ¿Qué somos nosotros? Somos ese puente para que todos aquellos que hoy escuchan la palabra, para que todos aquellos que hoy conocen y quieren aprender de Torá, vengan aquí a Israel Casa Integral, con cada uno de nosotros, donde estemos, en cada país, en cada nación. Usted por eso debe, mi amado, presentarse aquí, decir, yo estoy en Perú, estoy en Ecuador, estoy en Bolivia, estoy en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Honduras, en Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en España, en Inglaterra, en Holanda, por allá donde están nuestros amados, en el País Vasco, en cada lugar. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a estos hermanos, para que a su vez retengan el poder de la palabra, que puedan tener claridad en sus corazones, porque estamos en una etapa de vencer, y al que venciere, dice la palabra, yo lo haré absolutamente una columna. Y como dice el libro de Hicalgut, aquí el libro de Apocalipsis dice, y al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Ruach dice. El que tenga oídos para oír, escuche. No podemos tener tiempos para estar vacilando, hermanos. Recuerden que partimos en Deuteronomio, en Devarim, y vimos cómo salimos y volvimos. Salimos y volvimos. Aquí, a partir de la estación 31 y 32, que será nuestra siguiente estación, Esión Geber, salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Aquí estamos buscando dirección, enfoque, hacia dónde estamos caminando. Por eso, mis amados, para cerrar en pocas palabras ya la jornada de Estación Abrona 31, para todos aquellos que hoy somos y formamos parte de este ministerio, Israel Casa Integral, bendito el Eterno, gracias, amados, por su compañía. Gracias por su apoyo, gracias por su permanencia, gracias por su amor, por su pertenencia, gracias por tener la camiseta puesta, gracias por tener la camiseta de Israel Casa Integral a la luz de la Torá puesta en su lugar. Que no permitan de ninguna manera que el adversario los ponga en duda, los ponga en temor, los ponga en dificultad. Por eso oramos para que todo Israel Casa Integral se mantenga. ¿Saben? Han sido muchas gentes, muchas gentes que a lo largo de estos años que hemos podido compartir Torah, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, han venido con Israel Casa Integral. Muchos que han venido, llegan. Pero repentinamente, así como llegan hoy, no están. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque son personas fluctuantes, son personas que no tienen un carácter, que no tienen una identidad, que no se establecen, que están como lo que vemos con este pueblo de Israel, dando vueltas y van de aquí para allá y de allá para acá, y retornan y vuelven y aparecen y se van y vienen y van y vuelven y están y vienen y van y vienen y dan vueltas y vueltas. Hermanos, que tú sí sea sí y que tú no sea no. No somos perfectos, no somos la iglesia maravillosa perfecta. Somos un ministerio en un propósito de crecimiento. Somos un ministerio que caminamos en el Emet, en la verdad. Caminamos en la palabra, caminamos en la autoridad de Yeshua, en el temor de Adonai.
Y los pastores Alfaro, repito, somos seres humanos, tenemos también nuestras fallas, cometemos seguramente nuestros errores, pero en Yeshua HaMashiach es nuestro camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en la historia que estamos desarrollando aquí, en cada una de estas estaciones, creo que hemos aprendido enormemente por cuántas estaciones hemos pasado, por cuántas rebeliones, mala crianza, mal comportamiento, vicisitudes, arrogancias, egoísmos, contrariedades, dificultades, por todo lo que la casa de Israel ha pasado hasta la estación 31, todos hemos pasado por ese camino. Pero llegamos a esta estación y en esta estación estamos, repito ahora, haciendo el cruce. Estamos a prestos, estación 31, 32 mañana, para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra de promesa, a la tierra en la que fluye leche y miel. Pero si pasamos a esa tierra sin el temor de Adonai, sin el fundamento de su palabra, sin estar absolutamente establecidos en nuestra identidad en Yeshua HaMashiach, mis amados hermanos, consecuencias van a ocurrir. Por lo tanto, firmes y establecidos en movimiento aquí en Israel Casa Integral. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por su compañía, gracias por compartir la enseñanza, gracias por sus muy buenos mensajes. Recuerde, si no tiene algo bueno que decir, mejor no escriba. O escríbalo por allá en otra parte, pero no aquí. Y por demás, amados, gracias también por su apoyo para el Ministerio de Israel Casa Integral. Nos vemos mañana en nuestra estación 32, Esión Heber. Su hermano Pastor Roberto Alfaro los saludo y les agradezco, repito, nuevamente su tiempo, su dedicación y felicitaciones especialmente a todos los que hasta el día de hoy en la estación 32 fielmente han estado ahí. Yo sé, yo hago el seguimiento de quienes están y sé quiénes de ustedes han estado en las 32 estaciones fielmente. No han faltado a ninguna. Que Adonai les bendiga grande y poderosamente. Shalom, amados, muy buen día para todos. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.